Amados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo. Cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les doy un abrazo a la distancia y siempre deseando que el Señor siga dándole fortaleza, que siga poder bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Sabemos que como hijos del Señor, ustedes y yo nos regocijamos siempre en su palabra, amén. Siempre buscamos en ella ese consuelo, esas palabras de fortaleza que necesitamos en estos momentos, a pesar de lo que pueda estar pasando en esta pandemia. Hemos visto de repente en algunos momentos la televisión, las noticias, que aparecen de tantas personas que están en desesperación, tantas personas que, como en esta que en Trujillo, una persona se suicidó prácticamente estando al enterarse que estaba infectada con el virus del COVID. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos esas palabras de vida eterna, como le dicen sus apóstoles al Señor. Esas palabras del Señor que tiene, son unas palabras en las cuales nos permiten poder dejarle todas las cargas al Señor. Amén. Y es por eso, amados hermanos, que en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento social, el mundo, las personas que no conocen al Señor, a veces los psicólogos, los médicos, pueden decir de repente que muchas cosas, pueden decir que de repente va a haber algún trauma que van a pasar en las personas, pero, amados hermanos, los que confiamos en el Señor, como dice su palabra, y los que esperamos en Él, nuevas fuerzas nos dará el Señor. Amén. Por eso es que tenemos, amados hermanos, que descansar en su palabra. ¿Por qué la Biblia habla del fortalecimiento en el Señor? Habla justamente de esa comida que el Señor nos da. ¿Recuerdan ustedes cuando la palabra del Señor menciona diciendo de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esa palabra, esa comida física nos da fortaleza a este cuerpo. Pero también el Señor decía, la palabra de Dios, amén, es la que va a dar fortaleza a todo cristiano. Por eso es que insistimos de una forma constante y permanente que podamos seguir descansando en la palabra del Señor. Esas palabras de Dios que alumbran a nuestros ojos, nos puede, como dice en su palabra, también en Filipenses, ¿no? Nos puede despejar toda afán, toda ansiedad, toda angustia, amén, y podemos descansar en esa paz que solamente Dios nos la puede dar, solamente es el Señor. Es una paz incomprensible. ¿Por qué es incomprensible esa paz? La gente no lo puede entender, porque nosotros como cristianos, en medio de la tribulación, en medio de esta prueba, en medio de lo que está aconteciendo, siempre seguimos en gozo, siempre seguimos regocijándonos en el Señor. Por eso, amados hermanos, que hoy día permítanme poder, amén, con la ayuda del Señor, poder llevarles con un mensaje en uno de los salmos. Vamos a ver el Salmo 13, ¿sí? Pero quisiera, antes de empezar, que me acompañen en un momento de oración. Amén. Amado Padre, una vez más te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia. Rogándote, Señor, que extiendas tu palabra, Señor, que puedas llegar a todo corazón atribulado, Señor, a todo corazón que está de repente pensativo, Señor, que está de repente en afán, en aflicción. Padre amado, te ruego, Señor, y te suplico que sea tu palabra, Señor, como ese bálsamo, Señor, y esa ancla, Señor, que nos hace mantener firmes, Señor, Padre Santo, en nuestro espíritu, siempre, Señor, Padre amado, con esa esperanza de que tú vienes por segunda vez, Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno, Señor, y aquellos que aún todavía no te conocen, Señor, aquellos que no han procedido al arrepentimiento, Señor, también te ruego que estas palabras sean para que puedan, Señor, tú, a través de tu Espíritu Santo, convencerlos de pecado, de juicio y de justicia, y puedan proceder a ese arrepentimiento para la vida eterna que solamente es en ti, mi Señor. Gracias, amado Padre, te ruego, te suplico que tomes el control de este momento, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Gracias, hermanos, al Señor. Amén, que nos da este tiempo. Y quisiera, pues, compartirles la parte de la predicación. Esta predicación la he denominado ¿Hasta cuándo, mi Dios y Señor? Amén. El Salmo 13, versículos del 1 al 6. Todo el Salmo 13 vamos a ver. Dice en la palabra del Señor: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este es uno de los salmos, amados hermanos, la cual el salmista expresa toda esa emoción que él siente en medio de una aflicción. Amén. Vamos a ver cómo este salmo nos enseña. Primero veamos algo del contexto del salmo, ¿no? Ustedes saben que en los salmos, tenemos los salmos, la gran mayoría de los salmos son los salmos de David. Tenemos también a otros autores también de los salmos, como ustedes pueden leer los salmos, amén. Y en ellos encontramos, pues, muchas veces la forma como el salmista o los salmistas expresan esa condición humana de una manera, podemos decir, con sinceridad y con verdad. Se muestra cómo el ser humano, pues, pasa en momentos de la aflicción. El salmista muestra su aflicción en este salmo. El trasfondo, muchos de los hermanos que son maestros y ven sobre el contexto de lo que está aconteciendo, parece ser que Saúl está pasando la persecución de parte de Saúl. Saúl está persiguiendo y está prácticamente Saúl intentando matar a David. Pero también podemos decir, hermanos hermanos, que este acontecimiento de aflicción se extiende también a los padecimientos de todo creyente. Si podemos ver en el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel también pasaba aflicciones, pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios permitió que otros países, ¿no? Puedan conquistar a Israel y puedan tomarlos como esclavos. ¿Por qué? Porque Dios estaba castigando el pecado del pueblo. Y Dios como alfarero estaba moldeando. Pero recordemos que al mismo tiempo que Dios, como dice en su palabra en Job, al mismo tiempo que Él dice, pone la herida, también al mismo tiempo también Él la sana. Entonces, el Señor estaba usando también a estos pueblos para que pueda afligir el pueblo de Israel, pero esa aflicción es para que pueda llevar al arrepentimiento. Por eso dice la Biblia, ¿se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, el Señor está prácticamente aquí enseñándonos, ¿no? Que estos padecimientos de aflicciones, de pruebas, de tribulaciones, puede pasar todo creyente. Si lo pasaron los del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento vemos muchos casos de padecimientos. En el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Cuando era perseguido, cuando era apedreado, cuando estaba en necesidad, le faltaba gente para poder subsistir, ¿no? Los látigos que él recibió, las pedradas que él recibió, las piedras que él recibió por predicar el Evangelio, ¿no? Juntamente también con los que él llevaba para poder predicar. Podemos ver que todos, sin excepción, los que vemos en la Biblia, hemos padecido en el nombre de Cristo Jesús. Y también ahora, ¿no es cierto? Podemos decir, padecemos también en el nombre de Cristo. Muchas veces la palabra de Dios nos recalca y nos dice de que cuando vamos a estar, dice, siguiendo las cosas del Señor de una forma en obediencia, dice, vendrán aflicciones. Ustedes recuerdan, miren, en Timoteo, quisiera por favor que vean en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. ¿Por qué es que padecemos persecución? Porque justamente estamos siguiendo al Señor y el mundo pues no conoce del Señor, ¿no? Y al no conocer del Señor, pues nosotros no nos entienden, piensan que somos fanáticos, piensan que de repente estamos siendo exagerados, ¿no? En las cosas del Señor. Pero justamente, hermanos, eso es la condición en la cual podemos pasar. Al mismo tiempo también podemos extender esta aflicción, ¿no? Porque el salmista, vemos que en el contexto lo que está pasando es que él centra su atención en Dios, ¿no? Centra su atención en Dios y en primer lugar eleva su queja a Dios. Encontramos
que eleva esa queja al Señor. ¿Y por qué eleva esa queja al Señor? En segundo lugar, vemos buscando una respuesta de parte de Dios. Y en tercer lugar, podemos encontrar que Él recupera su confianza en el Señor. Ese es el panorama que podemos encontrar. Sumado a ello, el panorama que encontramos en este salmo es que, de una manera general, todo lo que está aconteciendo en la aflicción del salmista, pues es la condición humana, ¿no? Hay muchos hermanos que pueden estar pasando de repente alguna enfermedad. Hay muchos hermanos, de repente, no solamente aquí en nuestra congregación, sino en todo el mundo, hermanos en Cristo Jesús, ¿no? Que padecen enfermedades, que tienen de repente matrimonios difíciles, ¿no? En su matrimonio con alguno de los cónyuges, el estrés en el trabajo, ¿no? Que también está pasando en muchos lugares y más aún en esta pandemia, en los trabajos, en algunos casos ya no tienen trabajo, en algunos casos está faltando el día a día para poder conseguir y sustituir a la familia. La escasez económica, ¿no es cierto?, que está llevando a muchas personas, son aflicciones que pasa el ser humano, un hijo enfermo, un hijo rebelde de repente también, ¿no? La infertilidad de una mujer de repente, ¿no? Los sueños no realizados por parte de repente de una familia, del padre de familia que quiere llevar a su casa de repente un sustento. Y podemos expresar de repente, hermanos, como muchos que pasamos algunas aflicciones, pruebas, tribulaciones, ya no soporto esta situación, ¿no? Por eso que el salmista 4 veces menciona, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Amén? Podemos también extender en este contexto, de todo el contexto del Salmo, de todo el trasfondo del Salmo, a este momento de la pandemia, ¿no? Podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor, no veremos a nuestros familiares? ¿Hasta cuándo, Señor, no podemos de repente reunirnos como hermanos en Cristo y darnos un abrazo, ¿no? Y ver cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor, podemos decirle, amados hermanos? Amén. Y es algo, amados hermanos, que es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nosotros como seres humanos el que nosotros podamos expresar nuestras aflicciones al Señor. Somos seres humanos y estas son emociones en nosotros, pero lo importante que vamos a ver en el Salmo es cómo, amados hermanos, podemos también encontrar esa paz en el Señor. Eso es lo hermoso, o sea, vamos a ver en el Salmo cómo toda esa aflicción, todo ese dolor, todo ese padecimiento, en cualquier circunstancia que podamos estar pasando, cómo es que nosotros podemos llevar a siempre mirar a ese blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Amén. Esta pandemia, este aislamiento social, amados hermanos, no es que se va a acabar de un momento a otro. Se sabe por los médicos, se sabe por la parte científica que este virus va a permanecer, sino que de aquí viene un aislamiento inteligente y ahora dependerá de cada uno de nosotros. Pero justamente eso es para conservar también nosotros, amén. Nosotros buscamos también el conservar nuestro cuerpo, aunque confiamos en el Señor, ¿no? Pero de hecho nosotros tampoco no podemos ser desapercibidos, no podemos estar confiados de repente que no nos pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese virus es microscópico, no sabemos cómo puede estar y sabemos, no sí por la ciencia misma y por los médicos, de que tiene un alto índice de contagio, ¿no? Por lo tanto, amados hermanos, podemos también nosotros expresar lo mismo que dice el Salmo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero, amados hermanos, veamos cómo el Salmo termina y vamos a ver cómo, amados hermanos, podemos entonces regocijarnos en el Señor. Amén. ¿Qué enseñanza encontramos en este Salmo entonces, no? Podemos encontrar la siguiente enseñanza. Este Salmo expresa la emoción humana de la aflicción y que estaba hundiendo en desesperación al salmista, ¿no? Y en esa condición expresa su lamentación hasta 3 veces. Eso es lo que vamos a ver luego. El salmista se encontraba en una aflicción, ¿no? Y esta aflicción lo estaba hundiendo cada vez más en la desesperación al salmista. Por eso es que el salmista expresa hasta 3 veces esa lamentación. Miren, en el versículo 1, si pasamos al Salmo, versículo 1, miren, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Lamentaba el distanciamiento que él sentía. Él sentía como un distanciamiento en relación con Dios. En el versículo 2, miren,
encontramos, ¿hasta cuándo pondré consejos de en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aquí encontramos algo más, ¿no? Dos lamentaciones más. El lamento, él lamentaba su condición interna, su estado interno en su corazón y en su alma. Y en tercer lugar, él lamentaba la fuerza de su enemigo, es decir, la situación con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos alguna situación aflictiva por personas que de repente están en nuestra contra, por personas que de repente nos insultan, por personas que de repente dicen cosas de nosotros mintiendo, ¿no? Entonces, encontramos, amados hermanos, aquí tres lamentaciones en este salmo, del versículo 1 al versículo 2. El salmista al mismo tiempo, él decía, ¿qué pasa si Dios no me responde? Si Dios no me responde, entonces van a suceder tres cosas, él pensaba. Versículo 3, miren, por favor. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él pensaba, si Dios no le va a responder, entonces él iba a morir. Él tenía esa aflicción, voy a morir, decía él. Versículo 4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Está hablando en modo singular inicialmente. En modo singular es mi enemigo, diga lo vencí. Y luego dice en el mismo versículo 4, dice, mis enemigos se alegrarían si no resbalara. Los tres sucesos, ¿cuáles son? En primer lugar, él pensaba que se iba a morir. En segundo lugar, dice, mi enemigo, diga, lo he vencido. Y en tercer lugar, dice, mis enemigos se alegrarán. En esta parte de la parte singular que es de mi enemigo, muchos expresan esta interpretación en que aquí mi enemigo es la muerte, ¿no? Porque está hablando en modo singular. Y mis enemigos serían los adversarios, ¿no? La tercera parte sería mis enemigos, que está en plural, sería la parte de los adversarios, se alegrarán. El salmista decía, si Dios está distante, si Dios está lejos de mí, entonces voy a morir, entonces ese enemigo va a decir, ya lo vencí, ¿no? La muerte dirá, ya lo vencí a esta persona. Y sus adversarios, las personas que estaban alrededor, dirían, se alegrarán porque ya esta persona ya murió, ¿no? Esto es lo que él lo llevaba a consumir ese salmista, ¿no? Algo más que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en esta enseñanza, entonces, de una manera ya viendo el contexto más amplio, ¿no? En todo el Antiguo Testamento, podemos ver que la muerte, o sea, la vida después de la muerte, no estaba tan clara. No estaba tan clara en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que siempre hemos mencionado que en el Antiguo Testamento todavía están las cosas muy escondidas, todavía no hay mucha luz sobre el Evangelio. Y todo lo podemos encontrar ya en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento, nuestros hermanos también que están ahí, que se menciona al pueblo de Israel, ellos no tenían todavía un concepto definido sobre qué pasaba después de la muerte. Ellos no tenían esa concepción de la vida después de la muerte. No estaba tan clara para ellos, entonces la muerte era la derrota del ser humano, ¿no? En el Nuevo Testamento aún encontramos que es un enemigo la muerte, de hecho, ¿no? La muerte, por ejemplo, de un familiar, ¿no? La muerte de alguien cercano, de una amistad, ¿no es cierto? Nos aflige, nos lleva de repente a meditar, nos lleva de repente a estar pensativos, a estar con tristeza, a estar en la aflicción, nos lleva a esa parte de la muerte, ¿no? En 1 Corintios, miren, para que podamos ver cómo el apóstol Pablo en esta carta, él menciona sobre la parte de que la muerte aún es un enemigo. Miren, 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, miren, dice la palabra de Dios, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Hebreos 2, ¿bien? Hebreos capítulo 2, versículo 15, encontramos, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que hace cuando una persona tiene temor a la muerte? Lo reduce a servidumbre. ¿Por qué? Porque está desesperado, porque está angustiado,
En el Nuevo Testamento, de hecho, tenemos que saber que la muerte ya no es para los cristianos. De hecho que sí, sí es un enemigo, sí nos puede, nos lleva a la aflicción, pero amados hermanos, sabemos que la muerte en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, es muchísimo mejor. Veámoslo por favor en el pasaje de Filipenses. Miren, por favor. Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar en Cristo Jesús, hay una seguridad en la cual el apóstol Pablo puede mencionar y decir que si él algo le puede pasar, él está con Cristo. Y si él permanece aún todavía vivo y está aún en Cristo Jesús y también le pertenece al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, en la parte de la muerte, ahora en nuestros tiempos en Cristo Jesús, sí es cierto que es un motivo de aflicción, pero al mismo tiempo no debemos estar con un temor, con un miedo de la muerte, porque eso nos va a reducir a ser esclavos de ese temor. Más bien, ¿quién debería ser nuestro temor? Recuerdan cuando vimos una de las prédicas, nuestro temor debería ser siempre el Señor. ¿Amén? A Él deberíamos temer, al Señor deberíamos temer. Y este temor reverente, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a poder servirle, a poder descansar en el Señor. Amén. Ese es el temor que deberíamos tener. Amén. No un temor hacia la muerte, pero sí sabemos que aún todavía es un enemigo. Amén. Que dice en la palabra de Dios, ya lo vamos a ver en Corintios, en la carta de Corintios, que será también destruido, ¿no? ¿Y dónde está, o muerte? Dice tu aguijón. Entonces, por Cristo Jesús es que es derrotada esta muerte. Ya lo veremos en el pasaje. Entonces, en este salmo encontramos que aún todavía no estaba tan claro en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también podemos ver todavía que es un enemigo. Algo más que encontramos es que la muerte aflige a todos. De hecho, ¿no? La muerte va a afligir a todos. Pero el salmo termina, ¿cómo termina este salmo? Vamos a ver que termina en exaltación y en esperanza. Exalta al Señor Jesucristo, exalta a nuestro Dios y tenemos una esperanza también en Él, en nuestro Dios y único Salvador. Miren por favor el versículo 5, miren cómo aquí está el salmista, está ahora encontrando esas dos enseñanzas que encontramos en la Biblia, que son eternas y para siempre, ¿no? Miren el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. ¿En qué descansa ahora el salmista? En la misericordia y en la salvación, como algo eterno que es de parte de Dios. Miren el Salmo 103. Salmo 103, miren, por favor, Salmo 103, versículo, ahí está también el pasaje para que lo puedan ver también con paciencia. El Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El Salmo 106, versículo 1, dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia y la salvación son eternas en el Señor. Y el salmista estaba recordando esa misericordia y estaba recordando la salvación que viene de parte de Dios. Por eso es que él ahora llega al versículo número 6, y él entonces al momento de reflexionar en la misericordia y en la salvación, él ahora dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esa es la parte de reflexionar entonces en las bondades del Señor y al mismo tiempo de qué le sirvió a Él, de un consuelo para sí mismo. Ese consuelo, más hermanos, que necesitamos nosotros. Ustedes y yo necesitamos ese consuelo. Descansamos en la misericordia y en la salvación del Señor.
De hecho, aquí estamos hablando todavía en el Antiguo Testamento, pero podemos ponerlo en el Nuevo Testamento y la salvación es solamente por el Señor Jesucristo. Entonces podemos descansar en Él. Miren por favor el Salmo 31, si lo queremos ver en el libro de los Salmos, en el Salmo 31, en el versículo 19, la palabra de Dios dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande, dice, es tu bondad que has guardado, pero ¿para quiénes? Para los que te temen. Aquí, amados hermanos, un llamado a mis hermanos en Cristo Jesús. Como hermanos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, tenemos que descansar en el temor de Dios. ¿Qué es descansar en el temor de Dios, amados hermanos? Que ustedes y yo podamos seguir sirviendo en el Señor. Que ustedes y yo podamos en todo momento seguir santificándonos, que en todo momento podamos ustedes y yo descansar en su palabra, conociendo cada día más su palabra. Y para aquellos que de repente no conocen al Señor, tienen ustedes que los que no conocen al Señor, los que no han podido todavía proceder al arrepentimiento, de repente sí vas a estar afligido por el temor de la muerte. Vas a estar afligido de repente porque en muchas muertes están sucediendo con este virus del COVID. Sí vas a estar afligido de repente en pruebas, en tribulaciones, en angustias, pero si quieres descansar en el Señor, dice la palabra de Dios que Él da descanso a aquellos que le temen. Y que le temen es que tú procedas al arrepentimiento. Aquellos que no conocen al Señor, el llamado siempre es procede al arrepentimiento, escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede hablar a tu corazón. Nuestro Dios dice en la Biblia, Él usa el Espíritu Santo, dice a través de su palabra, para que te pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Si quieres descansar en el Señor, ven a Cristo Jesús, pero arrepiéntete de tus pecados y teme al Señor con un temor reverente, no un temor de miedo. No ese es el temor que Dios está buscando. Dios está buscando un temor reverente, un temor en el cual sus hijos proceden a poder servirle al Señor, a conocer de su palabra, a llenarse del poder del Señor, para que entonces puedan cada día dar el testimonio y decirles a las demás personas y a todas las personas que Dios cambia y transforma y Él nos hace nuevas criaturas. Miren, en el pasaje encontramos algo más de la enseñanza. Encontramos cuál entonces sería la receta para la aflicción. Poner la vista en Dios y no en las circunstancias. No en las circunstancias. Dios expresó su misericordia por medio del Señor Jesús. Si queremos ya poner el contexto de un modo en el Nuevo Testamento, podemos decir entonces que Dios expresó su misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Qué conclusiones podemos llegar, amados hermanos y algunos que nos están de repente viendo en este mensaje? Es que Jesús logró la salvación por medio de lo que el salmista temía. El salmista temía ¿qué cosa? La muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Por medio de la muerte logró la salvación y dejó que los enemigos se regocijen. Recuerden ustedes cómo estaban toda la parte de las personas, pensaban que ya habían logrado la muerte de Cristo Jesús y se regocijaban ellos. El enemigo también se regocijaba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al tercer día el Señor resucitó y venció al enemigo de la muerte. Amén. Él venció al enemigo de la muerte. Miren por favor en 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 57. Miren, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El salmista temía la muerte. Jesús, nuestro Dios, usa esa muerte como un medio para la salvación.
porque Él, por medio de su muerte, trajo la salvación hacia nosotros y se extendió su misericordia del Señor y su gracia. Amén. Dejó que los enemigos se regocijen por un momento, pero el Señor finalmente venció al enemigo en la muerte. Amén. ¿Qué es la muerte? Cristo entonces venció la muerte por medio de su muerte y resurrección. Por eso que lo encontramos en el versículo 58, en 1 Corintios 15, 58. Así que, entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No? Por tanto, también podemos decir, hermanos míos amados, estar firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De repente podría surgir una pregunta, mis hermanos, ¿no? Aquí el versículo dice, creciendo en la obra del Señor. Y de repente ustedes, hermanos, o nuestras hermanas en Cristo podrían decir, pero si nosotros estamos en la casa, solamente somos amas de casa, estamos aquí en la casa haciendo los quehaceres, viendo a los hijos, cocinando, viendo que todo esté ordenado, ¿no? En medio de esta pandemia están en la casa, también los esposos de repente apoyando, las esposas, ¿no? Trabajando, algunos saliendo de repente un momento, o trabajando remotamente en algunos casos. Amados hermanos, en medio del trabajo, en medio de lo que están haciendo las amas de casa y los hijos que también están apoyando en la casa y también están estudiando de repente remotamente, en medio de ello le estamos sirviendo al Señor. Estamos haciendo la obra de Dios. Como somos hijos de Dios, no solamente cuando estamos congregados en la iglesia. Pensamos a veces que servirle al Señor solamente es en la iglesia. No, en todo lugar le servimos al Señor. En todo momento y en todo lugar, ustedes y yo estamos sirviéndole al Señor. Si tenemos un trabajo remoto, hagamos ese trabajo como para el Señor. Hagamos lo mejor posible, porque es como para Él, como para el Señor. Si tenemos que estar en la casa haciendo los quehaceres, hagámoslo bien, porque es como para el Señor, amados hermanos. No pensemos que no estamos sirviendo al Señor, estamos sirviéndole a Él. En todo momento podemos de repente un mensaje a un amigo, un mensaje a un familiar que no conoce a Cristo, mira esta prédica, mira este mensaje, mira este versículo, compártelo de repente las prédicas que están en nuestra fanpage. Amados hermanos, tienen ustedes y siguen ustedes, amados hermanos, sirviéndole al Señor. Reúnanlo en sus casas, llévenlo un momento. Si están de repente en la casa nada más ahí, ¿no? Mucha familia, en un momento determinado, pónganle las prédicas, amados hermanos, o alguna más, o canten alabanzas para el Señor, pero siempre, amados hermanos, nosotros, todos nosotros, estamos sirviéndole al Señor. Por eso el versículo dice así que, hermanos míos, estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano el trabajo en el Señor? No porque queremos recompensa en este momento, no, no queremos una recompensa ahora, queremos una recompensa cuando Cristo Jesús venga. Amén. La palabra de Dios muestra, amados hermanos, bien, cuando el Señor Jesús regrese, dice, dirá, ¿no? A muchos, dice, vengan al descanso de su Señor. Y lamentablemente hay muchos que serán condenados. Por eso que encontramos en el versículo 1 y 2, la queja del salmista. El salmista está quejándole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero en el versículo 6 vemos cómo se regocija, cómo exalta a Dios por medio de qué? De él meditar en la misericordia y en la salvación del Señor. Amén. Esto es lo que encontramos entonces como conclusión. Nosotros, a la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte, podemos seguir adelante, perseverando en el llamado del Señor, cantando y alegres en Cristo Jesús. Cantando, amados hermanos, regocijándonos en el Señor con un regocijo que no lo puede tener el mundo, pero sí nosotros podemos tener ese regocijo en nuestros corazones, amén, porque es el Señor quien produce ese regocijo en nosotros, amados hermanos, amén. Esta es la gran victoria. Podemos estar pasando pruebas, dijimos al principio, ¿recuerdan? Aflicciones a través de la enfermedad de un hijo, a través de un hijo rebelde, a través de un matrimonio de repente que está pasando alguna dificultad, un matrimonio difícil, de repente algún trabajo, el estrés en el trabajo, el estrés de las necesidades económicas, ¿no? Estar meditando de repente, o de repente estar viendo muchas noticias en las cuales nos lleva a desesperar. Amados hermanos, encontremos nosotros ese regocijo en el Señor. ¿Ven? Ese regocijo, así como ese salmista
empezó a meditar en la misericordia y en la salvación de Dios, ustedes y yo somos llamados a meditar en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. El Señor Jesús, por medio de su muerte, amén, venció la muerte, amén, y por medio de su resurrección, dice la palabra de Dios, que nos da vida eterna, amados hermanos, amén. No pongamos nuestra mirada y no nos enfoquemos en el problema. Sí tenemos que ser responsables para solucionar los problemas. Sí tenemos que nosotros buscar más en el Señor para poder de repente buscar el sustento para la familia. Sí, es el Señor. Tenemos que también hacer, tenemos que también buscar, tenemos que también hacer, actuar tenemos que hacer. Pero amados hermanos, pero enfoquémonos en descansar en esa salvación, en esa misericordia, en esa gracia que Dios ha derramado para con nosotros, amados hermanos. Amén. Por eso invitamos a todas las personas siempre, a las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo, ven a Cristo Jesús, arrepiéntete, escucha su palabra, arrepiéntete, el Señor te va a bendecir. Y aquellos que son mis hermanos, amados hermanos en Cristo Jesús, sigamos perseverando en el Señor. La perseverancia solamente es porque Dios nos ha puesto su Espíritu. Por medio de su Espíritu es que ustedes y yo podemos seguir perseverando en este llamado, amados hermanos. Amén. Pero siempre descansemos en Él. No nos descuidemos de su palabra. No nos descuidemos en la oración. Amén. El estudio bíblico y la oración deben ser dos partes que van avanzando juntas. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo que pusimos cuando le preguntaron a un pastor qué es más importante en la vida cristiana? ¿El estudio bíblico o la oración? ¿Recuerdan ustedes la respuesta, no? El pastor le dijo, ¿qué es más importante para una paloma? ¿El ala izquierda o el ala derecha? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Las dos. Por lo tanto, amados hermanos, los dos deben ir de la mano en todo cristiano. El estudio de la palabra de Dios y la oración. Porque, amados hermanos, con el estudio bíblico podemos crecer mejor en nuestra oración. Y esa oración nos va a llevar a que podamos cada día crecer más también en la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y aquellos que aún no conocen al Señor, ven a Cristo Jesús, arrepiéntete, que el Señor te quiere dar vida eterna, pero escucha su palabra y esa palabra Dios la va a usar para poder llamarte al arrepentimiento y puedas venir a Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Quisiera que antes de terminar puedan acompañarme en una oración, amén, de despedida. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por tu gracia y misericordia. Una vez más, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, haciendo la obra. Señor, tú puedes, Señor, Padre Santo, convencer. Tú puedes usar tu palabra, amado Padre, como un martillo, Señor, para poder llevar, Señor, al arrepentimiento. Muchas personas que aún te conocen, Señor. Convence, Padre Santo y Eterno, de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo y Eterno, a tus hijos, a nosotros, amado Padre, para poder descansar siempre en Dios. Señor, permite, Padre Santo y Eterno, que siempre tu gracia, tu misericordia y tu salvación sean, Padre Santo, esas enseñanzas firmes, Señor, en nosotros, que podamos siempre descansar en que tú envías a tu Hijo a morir en la cruz y para que Él sea el autor de nuestra salvación. Gracias, Padre Santo y Eterno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.